vínculos, que son toda esta cuestión de los arquetipos familiares, de los árboles genealógicos, que ya mencionábamos un poco el día de ayer, estas herencias, o sea, lo que es el replicar el modelo familiar, por una parte, cuando se establece alguna lealtad con alguna figura o con alguna dinámica del árbol, o cuando se establece una oposición, ya sea todo el arquetipo familia o alguna figura. Entonces, como en esta búsqueda de la libertad y de la voluntad, porque menciona Gurdjieff en el cuarto camino que no podemos hablar ni de libertad ni de voluntad cuando no hemos integrado ciertos elementos que Gurdjieff plantea como los 4 núcleos o los 4 instintos que dominan el cerebro. Entonces para eso era el tema de Tantra. Tantra sin sexo. Tantra degradado, o sea, es únicamente pensado a partir de lo que es el Kama Sutra, o sea, es como el aspecto más conocido del Tantra, y ya hablamos de esta cuestión de la decadencia de las épocas y cómo todo aquello sagrado, como todo aquel aspecto más noble que aquí mencionamos como algo eterno, pues cada vez nos sumergimos más en una cuestión materialista. Entonces, el foco, el enfoque, ya no está en mi persona, o sea, como se vivía en otros tiempos, era esta cuestión de vivir una vida interna, o sea, centrado en mí, o sea, todo el aspecto social, aunque estaba como bien ubicado, o sea, bien repartido, qué le corresponde a cada uno, o sea, era una cosmovisión que estaba integrado, o sea, el ser con la cuestión de la divinidad, o sea, a lo mejor percibido en aspectos de la naturaleza, o sea, deificando aspectos eh, como la madre tierra, que llaman la Pachamama, que le llaman de muchas maneras. O sea que son arquetipos que se encuentran o que se plasman de diferentes maneras en el inconsciente colectivo. Entonces van a ser diferentes representaciones en diferentes épocas y en diferentes lugares, pero que atienden a una misma cuestión. Entonces, producto de estas decadencias, cada vez el eje o el foco de atención va a estar más en lo externo que en lo interno. Entonces, el tipo de problemas que se tienen actualmente va a ser lo que otros piensan, lo que otros dicen, lo que otros hacen. Entonces, todo el ser, o sea, yo voy a estar desgastado o me voy a desvivir por buscar la aceptación, por pertenecer, o sea, por entrar en ese juego, en las expectativas que mis padres tienen, en las expectativas que la pareja tiene, o sea, todas las expectativas externas, el adaptarnos, el quedarnos inmersos en los sistemas y caer en una cuestión de abandono de mí mismo. Entonces, ahorita es mucho de lo que se va a ver en terapia, o sea, son sujetos que se abandonan o que nos abandonamos en este eh, recorrido por la vida, nos perdemos ciertos aspectos y vamos por la vida queriendo encontrar afuera aquello que en las épocas se fue perdiendo, que era interno. Entonces, el día de hoy presentamos esta cuestión del individuo absoluto
O sea, es queriendo salir del sujeto dramático y del sujeto de placer, del salir de la historia de vida, del dramaturgo, para llegar a ser un individuo absoluto. Entonces, para eso hay que transitar por todo lo que ya hemos estado comentando. O sea, por eso este tema viene después del Tantra, que es la unión, que es fundir todos los elementos personales para diferenciarse y tener al individuo absoluto como consecuencia. Este va a ser un proceso que puede tener diferentes etapas. Entonces, esto está asociado con planteamientos de Jung y de otros que han hablado de algo llamado proceso de individuación. Cómo a través del tiempo yo me voy diferenciando. Pero aquí no nombro, o sea, el tema no es el proceso de individuación, porque este sería como todo el aspecto más teórico, todo el aspecto más denso. Entonces, aquí estamos refiriendo al individuo, o sea, nos vamos a centrar en el tránsito de la persona. Entonces yo aquí hice unos bocetos o unos dibujos, más que nada para guiarme o para orientarme a mí, en este sentido. Entonces estamos hablando primero de la vida. O sea, este tema de la vida ya lo hemos abordado en sesiones anteriores, o sea, yo les he cuestionado que cuando nos referimos a vivir la vida, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entonces, una vez que profundizamos en ciertos aspectos que yo le digo, a ver, ¿para ti qué es la vida? ¿Para ti qué es la vida? O sea, rescatamos que de acuerdo a lo que dice Gurdjieff, o sea, estamos viviendo la vida desde un aspecto solamente. O sea, nos estamos olvidando, estamos dejando fuera varios elementos de la persona o del individuo para, o sea, experimentar únicamente ciertas cuestiones. O sea, tenemos como similitud vivir la vida, lo que son cuestiones emocionales, únicamente. O sea, vivir la vida como altibajos emocionales. O sea, experimentar y transitar por lo que está dado por la sociedad, acumular experiencias, y a todo este conjunto le vamos a decir vivir la vida, o sea, experimentar cuestiones de placer, de las cuestiones dramáticas, aprender. Pero este foco de lo que llamamos vivir la vida, o sea, es únicamente emocional. Entonces todo lo demás queda fuera. Entonces es un núcleo, ¿es uno o son dos núcleos? Un aspecto instintivo y un aspecto emocional. Y siempre por separado. Entonces, es con lo que empiezo. Tenemos la vida como un proceso orgánico, o sea que le llaman el ciclo vital, como aquello que nace, crece, se reproduce y muere. No hay ciencia en esto. O sea, bueno, sí, hay muchísima ciencia pues de todo este proceso, pero igual puede una persona quedarse encerrada en un lugar y el cuerpo, o sea, biológicamente ya se está programado para seguir ese ciclo. Entonces, aquello que yo considero como vivir la vida son otros elementos agregados de lo que yo he aprendido de estas influencias, pero es distinto del proceso evolutivo biológico. Entonces, acá, en la parte de abajo, tenemos a este proceso, a la vida como un proceso. O sea, todo lo que ocurre, tanto a nivel simbólico como dentro de mí, en mi psique, en mí como persona, en toda esta cuestión de los arquetipos, familia, pareja, hijo, que son como los conocidos, los más visibles. Acá abajo tenemos lo que son
lo que es el inconsciente colectivo, todos los símbolos colectivos y los arquetipos colectivos. Entonces, cuando me refiero a vivir la vida, o sea, es qué pasa conmigo en este tránsito de nacimiento, crecimiento, quizá reproducción y muerte. O sea, qué pasa en ese proceso con el individuo. Entonces, todos los elementos de aquí abajo, todo lo que experimentamos a través de las convivencias, ya lo hemos abordado en charlas pasadas, o sea, en esta cuestión de arquetipos. ¿Qué es lo que vi en mi casa? ¿Cuáles fueron los estilos de crianza de mis padres? ¿Qué fui adquiriendo? Que fue el tema de ayer. Esas herencias que fueron transmitidas o que fueron robadas, dice Jackie, que me robé de la familia. Junto con todas las oposiciones y todos los elementos que se adquieren de otras influencias, de las amistades, de los núcleos académicos, o sea, todo eso que también forma parte del crecimiento personal y cómo se va desarrollando este personaje a través de una manera visible, se va a identificar como personalidad. O sea, mi personalidad va a ser un reflejo de los elementos vividos. Entonces, cuando van a algún psicólogo o algún psiquiatra y les dan su diagnóstico un trastorno de personalidad, no es más que una radiografía de aspectos de vida. O sea, si yo he crecido con ciertas características, voy a desarrollar una máscara, una personalidad de determinadas maneras. O sea, va a estar condicionado por factores sociales o factores biológicos. O sea, depresión también es una cuestión hereditaria. No es únicamente como, es que estoy atravesando por ciertas situaciones. También hay aspectos de depresión y de otras tantas enfermedades que son genéticos también. Entonces, pero ese diagnóstico va a ser una radiografía a los elementos que he vivido. O sea, esas carencias o a esos excesos de ciertos elementos que yo he percibido, ya sea de manera real o de manera imaginaria, y los he incorporado como parte de mi ser. O sea, un elemento de vida que yo me lo llevo como etiqueta a mi ser o a mi persona. Yo soy el rechazo, yo soy alcohólico, yo soy un enfermo fulano de tal. O sea, algo que es un elemento o bien un proceso transitorio, yo me lo quedo como un molde. O sea, entonces yo leo mi ser a partir de ese tipo de situaciones. Entonces, en este proceso de individuación, Jung menciona que a través de diferentes etapas yo voy a ir haciendo guerra e integrando elementos diferentes a cada situación. O sea, esto es un proceso que es bastante normal y esperado en la adolescencia, que es cuando se empieza a ver esto como con más claridad. O sea, cuando el adolescente empieza a rechazar, a no estar de acuerdo, o sea, a hacer la oposición al símbolo familiar. Que si hay mucha disciplina en casa, entonces empieza a rebelarse, que si hay mucho control, pues empieza como a caer en esta cuestión de la oposición. Empieza a obedecer al revés, no es libertad, no es autogobierno, no es que yo decido, no hay punto de decisión. Entonces experimentamos a partir de opuestos, experimentamos a partir del error que les fascina compartir. Ay, es que he cometido tantos errores. No, o sea, es que si yo lo veo como un error, o sea, no lo puedo manipular. O sea, porque ya está como con esa etiqueta, ya es el resultado, fue el error. Entonces, si yo lo veo como una oportunidad de aprendizaje, puedo meterme, puedo ahí cuestionar, puedo pensar de diferentes maneras y aprender de eso.
O sea, porque este modelo que nos enseñan o que aprendemos que es la vida, es a partir de polaridades o de dualidades. Porque la manera más sencilla de hacerle entender a un niño desde la postura del adulto que algo es conveniente o que es inconveniente, de acuerdo a lo mejor a su aspecto de salud, es decirle que está bien o que está mal. Entonces todos los elementos que vamos a percibir de la vida van a estar teñidos de aspectos duales. Y esto es bien importante que lo chequemos porque esto lo vamos a encontrar en muchos aspectos de la vida. Muchos arquetipos también van a estar atravesados por estos aspectos duales. O sea, ya sin hablar del tremendo conflicto que hay en el arquetipo del hombre y de la mujer, o sea, otra dualidad, que se ven como opuestos y que de una manera social está degradada. Entonces, estos aspectos duales se van a ver reflejados hasta en aspectos mitológicos. La lucha del bien contra el mal, las fuerzas de la luz contra la oscuridad. Entonces estas posturas duales las vamos a encontrar en muchos elementos. Entonces esto que podría sonar como bien elevado, que a veces comparte Jackie, estar más allá del bien que del mal, o sea, se plasma como una cuestión, no, o sea, es solucionar esas dualidades. O sea que yo ya no veo la vida a las personas o a las circunstancias a través de calificativos opuestos. Que este es bueno y que este es malo. O sea, pero eso es un proceso que nos toca resolver a cada uno. O sea, yo cometí errores o yo cometo un montón de errores de cosas que yo tengo masticadas, aventarlas. O sea, no, porque yo llegué al resultado. Entonces no es lo mismo que estás aprendiendo matemáticas, que tienes que aprender el proceso de cómo solucionar la ecuación y que el profe, ay, es tanto, ay, ponle así rápido ya. O sea, porque el profe ha trabajado esos elementos y ya nada más convierte y dice, tanto. Entonces, pero estos son elementos que aunque ya son bien sabidos por tanta gente matemática y por tantos que han aprendido, o sea, a cada sujeto le corresponde, o sea, aprender a sumar, aprender a restar, dividir, multiplicar, cada uno como individuo. Entonces, es lo mismo en la cuestión de las interacciones humanas, pero aquí hay un tremendo problema, o sea, que en las relaciones humanas 2 más 2 no es 4, o sea, no es una cuestión fija. Cada persona tiene su propia ecuación. Y aunque hay elementos de los cuales nos podemos apoyar, o sea, hay que aprender el lenguaje y la realidad de esa persona. Hay que conocer todas esas variables que integran la ecuación de cada ser humano. Por eso Gurdjieff plantea que cada individuo que quiere transitar su cuarto camino debe conocer su psicología. No significa que se tenga que meter a la carrera de psicología. Eso es lo degradado. O sea, lo degradado es, me quiero conocer, me meto a psicología. No. O sea, que igual no está peleado, pero no tiene que ser la finalidad. O sea, yo no entiendo cómo está construida mi casa. No me voy a meter a arquitectura, a una ingeniería, nomás para saber por qué ese pilar está ahí en la casa. Entonces me puedo apoyar de alguien que sepa y entender. Entonces, cómo está construida mi casa, me puedo apoyar de alguien para construir una casa propia. No necesito necesariamente estudiar todos esos años para únicamente esa cuestión. Entonces, similar. Pero el aspecto de la decadencia siempre nos va a hacer quedar con lo más sólido. O sea, a través del reduccionismo relativista. A autoconocimiento, me meto a la carrera de psicología. Y luego muchos se salen porque ven que no es lo que les gustaba o lo que querían. Llegan a la carrera muchos con el conocimiento general de lo freudiano, que es lo que es, pues, aparte de que es lo primero, pues es como lo que más se conoce. A lo mejor no se entiende, pero se conoce, llegas a psicología y ves el mundo amplio que es psicología y que Freud es una cosa así, de todo lo que integra las psicologías.
Entonces muchos terminan la carrera a veces diciendo es que no es lo mío, pero pues ya iba a la mitad de la carrera. No es lo mío, pero ya nada me hace falta 1 o 2 semestres. Pues punto y aparte. O sea, este autoconocimiento, este conocimiento de mi psicología implica aprender mi historia. ¿Cómo aprendo lo que aprendí? O sea, todo lo que creo saber, de dónde lo aprendí. Todo lo que creo ser, de dónde lo aprendí. Entonces aquí hay un elemento interesante que comentaban ayer. O sea, en esta cuestión de las lealtades, de los parecidos, de los dobles que hablaba Lisandra, de, de, de los, de las posesiones familiares. O sea, cuando hay una carencia, digamos, yo admiro a mi papá. Mi papá no está conmigo. Suele irse a trabajar, suele mil cosas. O sea, aunque ahí está, a lo mejor yo no lo siento. Por mil cosas. ¿Cuál es la manera de aprender al papá? ¿Qué es lo que hace el papá? Que ya Cosme hablaba un poco de esa situación. O sea, ya puede ser algo que mi papá me regaló, ya sea hacer algo que él hace, ya sea vestirme, ya sea estudiar la misma carrera. O sea, son maneras simbólicas en las que aprendemos a nuestros símbolos. Es una manera de integrar, no correcta de integrar. Ah, es que yo veo que fuma mucho. Yo fumo. También pueden ser las adicciones, o sea, porque las adicciones es algo que sí puede estar reflejado en el árbol genealógico, puede por lo tanto ser genético, pero también está dado por lo social. O sea, ahí necesitaríamos ver cómo es la cultura mexicana. O sea, cómo los símbolos y los rituales sociales están acompañados de alcohol. Entonces, si tenemos en el designio familiar y en lo social, o sea, hay varios elementos a que yo tienda a caer en esa situación. Por ejemplo, en mi caso, tanto de parte de mi mamá como por parte de mi papá, ambas familias tomaban mucho. O sea, a mí me cuenta mi mamá que cuando ella era chica ella veía a sus tíos y a sus hermanos, o sea, sus tíos se ponían borrachísimos, cuando sus hermanos, mis tíos, fueron creciendo también, o sea, ya era una dinámica de tomar con los tíos, o sea, fue un modelo. Entonces mi mamá nunca tomó, o sea, toma, pero yo nunca la llegué a ver así como borracho, ¿no? Pero es una influencia familiar. Aunque yo no me desarrollé viendo todo eso, yo no crecí en un ambiente alcohólico, o sea, son elementos que están dados también por parte de mi papá. O sea, los convivios familiares que teníamos también estaban acompañados de alcohol. O sea, todo esto de, ay, dele a mi niño que le pegue un trago, ese es mi hijo, mire, de grande va a ser. O sea, todos estos elementos se refieren como a cultura con minúsculas. Todos estos discursos, todas estas prácticas, todos estos premios y observaciones que nos hace la influencia A para motivarnos a cierta situación. Entonces, si yo después desarrollo una cuestión alcohólica, o sea que es algo tanto dado por lo social, pertenezco en la cuestión cultural a el ser mexicano y a su misma vez a la familia. O sea, soy miembro de la familia porque repito estos patrones. Entonces hay como una lealtad también en la cuestión de las adicciones. Pero son muchos elementos. Entonces aquí lo diferente sería no tomar. O sea, en ese aspecto. ¿Cuál es la diferencia? Si yo le hago la oposición a mi símbolo familiar, no solo no voy a tomar, sino que voy a odiar a todos los pinches borrachos y drogadictos o adictos, porque esa es la oposición. O sea, cuando yo estoy libre, cuando yo estoy entre ambas, puedo tomar y moderarme,
o si hay una carga genética, simplemente no tomar, pero no pelearme con los que sí toman ni con los que no toman. Esa es como la pequeña línea que hay entre la lealtad a lo familiar y la oposición. Ahí hablamos de libertad, al menos en ese ejemplo o en esa situación. Entonces, porque todos los elementos que nos van a construir, o sea, están dados por las instituciones, que era algo de lo que ya estuvimos comentando. O sea, hay una institución académica, hay una institución religiosa, hay una institución de todo lo familiar, de todo lo cultural, todo lo político y lo económico. Entonces, todo lo que yo perciba como real, o sea, no son más que modelos vigentes. Por eso aquí puse como esta gráfica que no la van a ver, a lo mejor los que están viendo desde la transmisión, pero es para orientarme un poco. Pero como estos modelos o estas instituciones tienen un gradiente que se va sumando, que se va modificando. O sea, esto es el devenir histórico social. A través de las épocas se moldean situaciones hasta llegar a como estamos. Entonces, por eso podemos entender o podemos visibilizar ciertas problemáticas sociales hablando de fenómenos históricos sociales, como la colonización. O sea, no es que por el hecho de que vinieron los españoles a conquistarnos, entonces por eso estamos como estamos. O sea, te estás brincando todas las variables que hubieron de trasfondo hasta llegar hasta este punto. O sea, porque también la conquista, en el aspecto más burdo de la palabra, ahora es una conquista simbólica. O sea, no es lo mismo transitar por aquí ahora que hacerlo en 1400, en 1500, aquí en América o en México. O sea, las situaciones políticas, sociales eran muy distintas. Pero este aspecto de colonización ya lo vemos reflejado en diferentes elementos, a lo mejor más simbólicos. O sea, en esta psicología del mexicano, ayer me encantaba lo que compartía Josué porque tiene mucho que ver con cómo estos ejemplos de la esclavitud ahora pasan a ser una cuestión simbólica. Que decía, no, pues es que yo me voy a chingar al que venga porque el que viene adelante me va a chingar 2 veces. O sea, el mexicano se convirtió en maciosare. Todos son enemigos de todos. Todos son enemigos de todos. Ayer compartía algo también, Josué. A mí me hubiera gustado vivir de aquel lado. Entonces, yo así como algún lugar que está del otro lado, pero que tiene situaciones o que tiene realidades políticas, económicas y sociales que son, digamos, peor que México. O sea, entonces cuando pienso del otro lado, o sea, eso es como, ¿cómo se llama? Es el eurocentrismo. Y es un malinchismo interiorizado. O sea, es este mismo aspecto de la colonización, pero ahora traído a un nivel simbólico. O sea, ya no es necesario oprimir a pueblos indígenas. O sea, que ahora las opresiones que tienen son a través de diferentes sistemas, de diferentes maneras, pero ya es un aspecto simbólico, es lo que les digo de la decadencia. O sea, algo real pasa a un aspecto simbólico. ¿Cómo es una opresión? Que ves a alguien hablando una lengua y que piensas, o sea, el juzgamiento, la etiqueta, el no visibilizar su cultura, el no promover, el que no se pierda esta lengua, son ciertos tipos de lo que anteriormente era el blanqueamiento. O sea, como no se pudieron eliminar a los mexicanos,
la estrategia que se tomó fue algo que se llamó el blanqueamiento, que se empezaron a cruzar las familias, o sea, los españoles, con las personas de aquí, originarias de aquí. Entonces, a través de las generaciones, ya llegaron los que después se llamaron los mestizos. Entonces, toda esa separación, toda esa dinámica de interracialidad fue promoviendo también diferentes brechas en lo social. O sea, los que eran españoles puros, o los españoles que residían aquí, eran como la clase alta. Después, los mestizos eran como una clase media, o sea, no ostentaban los mismos privilegios que los españoles puros, pero tampoco estaban tan oprimidos como los de aquí. O sea, es el mismo modelo que vemos actualmente, pero atravesado por una cuestión capitalista el día de hoy. Entonces, todos estos elementos son gradientes que se van acumulando y van formando lo que denominamos realidad. Entonces, alguien que pretende la individuación, porque es una opción, no significa que, porque se está dando este tema, significa que todos en Wilson Smith tienen que, no. O sea, esto es un tema y ya. ¿Qué quiero hacer yo conmigo? O sea, allá vamos a llegar. Entonces, esta es una... Este aspecto de individuación yo tengo que resolver mi propia ecuación. O sea, no quedarme atrapado ni en el árbol familiar, lo que quiere papá para mí, lo que quiere mi mamá para mí, lo que se espera socialmente de mí, pero integrar todos los aspectos. Decía Josué, yo soy la viva imagen de mi papá. O sea, a lo mejor todos sus aspectos se parecen más a la familia de papá. O sea, pero cuando está ahí, ¿qué pasa? Se mezcla, se pierde, o sea, dice soy uno, o sea, me pierdo entre todos, ¿o qué pasa? O sea, yo tengo muchos aspectos que tienden más hacia el lado de mi papá también. Pero cuando estoy con la familia de mi papá, no reflejo totalmente esos aspectos, me parezco un poco más a la familia de mi mamá, si me comparo con ellos. Cuando estoy con la familia de mi mamá, no me pierdo con ellos. Reflejo algunos aspectos que son más de la de mi papá. Esa es la diferencia. No te pierdes, o sea, cuando no tienes una lealtad, te pareces a uno y a otro, pero no eres. Eso es la individuación. O sea, antes yo les decía, inviten psicólogos y pónganles a exponer el mismo tema. Y vamos a caer en cuestiones arquetípicas. Todos los psicólogos dicen lo mismo respecto a 9 de cada 10 dentistas recomiendan. A mí me interesa ese uno. A mí me interesa el uno que dice no. Hay un meme bien chido. A ver, pero ¿por qué no? O sea, pues, no, pues ahorita no lo traigo. Pero sale este Gru, el de mi villano favorito. Sí, sí conoces el de mi villano favorito. Sale así con cara sonriente y el que es el uno, el que es el no, sale así enojado y con la cara roja. Así. Si 9 de cada 10 dicen, recomiendan, a mí me interesa el que no. O sea, la antítesis. Porque a veces ahí está la puerta de salida. A veces en ese que, el menos popular, porque el popular de la familia, el favorito de la familia, el popular en lo social, va a ser aquel que refleje los elementos que son valorados por la época. O sea, la mujer famosa va a reflejar elementos anímicos y a lo mejor características físicas que son puestas en alto por lo social. O sea, entras en el arquetipo de la época, entras en todo el devenir,
Entonces, esa es la lucha, o sea, que muchos se desviven por querer encajar en ese modelo. El problema no es cuando estás ahí, el problema es mantenerte, porque los arquetipos se actualizan. Entonces, fíjate cómo los que eran, por darte un ejemplo, los youtubers famosos de recién que empezaron, ahorita ya nadie se acuerda de ellos. Entonces, ahorita son otros. Entonces, aunque es el mismo modelo, o sea, aunque es la misma cuestión, se va diversificando. Entonces cada uno lucha por mantener, por estar, por tener más y más y más. Y por no caer en el olvido. Ya estamos arrimándonos a aquella parte. O sea, porque parte de este proceso de individuación, Hegel, cuando habla del espíritu libre, habla del proceso creativo. Vamos a empezar a crear cosas como una manera de emanciparnos de un sistema aprendido. O sea, cómo traducir mi lenguaje interno para crear algo propio. Empezamos en un proceso creativo. Entonces ya puede ser que nos recarguemos en el área de las artes, empecemos a pintar, que empecemos a escribir, a componer música, a cantar, pero queriendo reflejar un aspecto propio. O sea, una vez se molestó conmigo una compañera que decía, ostentaba mucho el título de que eran músicos y que los músicos ella era bajista y estaba en una banda de covers. Entonces era mucho que esto de promoción al arte, o sea, no tengo nada en contra de los grupos de covers. A veces mi versión favorita son de covers, más que la original. Pero era mucho esta cuestión de, no, que yo que soy músico, que no sé qué tanto. O sea, quiero llegar a esta parte del proceso creativo. Digo, entonces si yo voy a los cafés a declamar poemas de otros, yo soy poeta. O sea, por colgarme de lo que... O sea, si yo les leo las novelas que otros han creado, soy novelista, por venirles y repetirles lo que otro hizo. Eso es hacer covers. Es venir a interpretar la pieza que otro ya hizo. Entonces esta muchacha se molestó muchísimo conmigo. O sea, yo no se lo dije directamente, lo publiqué después de ver un comentario que hizo así y le dio me emputa. O sea, pero es que tiene una lógica porque está atravesado por este aspecto creativo. O sea, porque este aspecto de creatividad viene a poner de manifiesto, a traducir mi lenguaje. Entonces, ¿cómo yo me entiendo más? Entonces hay muchos que no se entienden en el arte y que dicen, el arte y yo somos otro idioma, no tiene nada de malo, hay muchas maneras, el proceso creativo se ve de muchísimas formas. Arquitectura es otra manera de arte. No está considerado dentro de las artes, pero se apoya en elementos artísticos también. La fotografía. O sea, son diferentes elementos en cómo creamos y cómo pongo de manifiesto aspectos personales. Puede ser el caso de Jackie al crear alternativa. Bueno, que primero fue el milagro, que fue teniendo un proceso. También eso es un proceso creativo. O sea, crear un grupo con ciertas situaciones, con ciertos elementos, también es un proceso creativo. El hacer una empresa, también. Aquí hay un riesgo. O sea, estamos caminando hacia la individuación y en cada etapa que vayamos atravesando va a haber trampas. Si repruebas una trampa, o sea, si una prueba la repruebas, tienes que recursar. Entonces yo transité por un mito familiar, caí en esta cuestión del alcoholismo, tuve que ir a otros lugares a aprender lo que no, por aquello que no pude transitar en ese proceso de individuación. O sea, me pude haber quedado en el alcoholismo que estaba dado por el árbol de ambos padres y socialmente, y me quedaba, o sea, siendo un pinche algoritmo más de
de mi familia, pues. Pero en ese proceso de individuación, porque no era mi finalidad ni parecer ni pertenecer a través de eso, o sea, caíste en esos mismos elementos. Entonces, tienes que llegar a un grupo y encontrar los elementos que te liberen de eso sin quedar en la trampa que hay en los grupos. Por eso, el grupo te libera de algunas cosas, pero te va o te vas a esclavizar de otros elementos. Superaste esa etapa, superaste esa prueba, conseguiste las herramientas para salir de eso, puedes salir del grupo sin ningún problema y a lo que sigue. O sea, pero si no, me quedo preso en aquello que me libera. Hay que poner un chingo de atención. ¿Qué onda con esto del padrino? Gracias, padrino, me salvaste la vida. ¿Cuántas ahijadas no se aprisionan en el que los libera? Aprendiendo este símbolo de la libertad, me andan con el padrino, con su padrino. O igual los ahijados, o sea, porque no es tan común que anden los muchachillos, o sea, que tengan una madrina. O sea, es el mismo modelo heteropatriarcal en los grupos. O sea, las mujeres sí se pueden apadrinar con los padrinos, pero es bien raro, yo nunca supe que un hombre se apadrinara, o sea, salvo condiciones específicas, pero no todos. Ahora sí, muy raro. Y ahora, si se dio, se pudo haber caído también en esta situación. ¿Cómo aquello que yo uso para liberarme me apresa? Es el ejemplo también de las religiones, de lo económico. O sea, apoyarme en lo económico para emanciparme del dominio que otros quieran ejercer sobre mí a través del dinero, pero me hago workahólico, me hago godín, o sea, ya entro en una categoría arquetípica dentro del sistema, o sea, al menos de esta cuestión monetaria. Entonces me quedo atrapado en esta cuestión económica, me quedo en el discurso económico. Entonces, observar cómo a través de mis etapas de vida que he transitado, qué de los aspectos que vivo reflejan aspectos familiares, aspectos genealógicos o aspectos socioculturales. Porque Jung habla de que así como hay mitos personales, también hay mitos colectivos. Entonces, se habla de que los sueños son un mito personal. Dice Jung que los sueños son una carta del inconsciente al consciente. Entonces, resolver lo que signifique ese sueño, o sea, puede ser la herramienta para liberarme de alguna cuestión o para visibilizar alguna cuestión que esté viviendo. O sea, porque yo veo en el sueño una situación dramática, entonces cuando despierto y analizo digo, bueno, es que esto refleja el temor que tengo a que se mueran mis papás, que me deje una pareja, morir yo. O sea, y a veces esta cuestión de la muerte es otra escuela y eso está de aquel lado. A veces no es la muerte, o sea, a veces la muerte como arquetipo es un tapasigno de otras cuestiones. O sea, cuando profundizamos en este pedo de la muerte ya terminas diciendo, por ejemplo, tengo miedo de que mis hijos se queden solos. O sea, yo tengo una herida de abandono, tengo miedo de morir y que mis hijos queden abandonados. O sea, no era la muerte, pero se presenta como un arquetipo que tapa un aspecto más profundo. Por eso les digo, esta cuestión es compleja, es complicada. Entonces tenemos que tener así un ojo, una visión muy fina para percibir estos aspectos en lo personal. O sea, porque ahorita se está dando mucho, les están hablando mucho de esta cuestión de observar. No, China, y que tú observa, a ver, escriban su historia de vida y observen nada más. Está bien. Pero yo puedo pasarme toda la vida observando, pero ¿cómo veo aquello que está atrás de mis ojos?
¿Cómo veo más? Acá, de mi nariz, si no sé cómo hacerlo. O sea, observar no es una palabra mágica. Ya nada más me dijeron observa, ya por serendipia, ya viene el clavo. O sea, no es lo mismo decirles a ustedes, a ver, observen de acá y díganme qué elementos rescatan, porque desde la perspectiva en que cada uno esté, va a rescatar diferentes elementos. O sea, a lo mejor Lisandra no va a ver las pelotas que están acá de este lado. ¿Por qué? Porque el paradigma, el punto desde el que yo me apoyo para observar es distinto al de ella. Y todos estamos observando. Por eso es importante las alternativas, los paradigmas, el apoyarme de diferentes situaciones para observar diferentes cosas. No es lo mismo que te diga mira al cielo a que te dé un telescopio, y ya cambia mucho. Entonces, observar no es un aspecto mágico. ¿En qué me tengo que fijar? ¿Qué se destaca? El fondo y la figura. Ver cómo se juegan los elementos en mi historia de vida. ¿Por qué esto? Entonces son elementos que tenemos que observar. Por eso, ayer, no, cuando fue antier, que hablaban de parejas, que Gil comentaba, ¡ay, hubo un montón de gente viendo! Es el abismo de esta época. Por lo que les compartí la semana pasada, Tantra, nos atoramos en esta cuestión de pareja. ¿Por qué? Simbólicamente, los arquetipos de hombre y de mujer están rotos, están fragmentados en lo social. Entonces, ¿qué es lo que hace la decadencia? Buscar parejas. O sea, yo como hombre, ¿cómo alineo esta cuestión separada de la mujer? Buscando una mujer. O sea, es degradado. Algo que está a nivel simbólico, lo quiero buscar en lo denso. Entonces, ahorita eso, bien, pueden ir ahorita psicólogos que se especialicen en terapia de pareja, pues les va a ir súper bien, porque es la fosa de la época. O sea, porque únicamente vas a ir a atender cuestiones emergentes. Ah, no, pues a ver, escucha lo otro. A ver, ¿qué te está queriendo decir? O sea, arreglar problemas de comunicación. O sea, ver toda esta cuestión. Pero a nivel simbólico y social, pues no se está haciendo nada. ¿Por qué? Porque aparte tampoco es como la obligación del psicólogo o mía o de alguno o de todos ustedes arreglar esto. O sea, para eso sería necesario hacer estrategias de intervención psicosocial que pues, la gente ni las va a entender. No sé si les explicas esta cuestión del arquetipo, te van a decir, bueno, sí, yo lo que quiero es ya ver a mi marido y que llegue y que se porte bien. O sea, no se va a entender, no se puede profundizar, porque esto forma parte de arquetipos personales, sociales, y que tiene que ver con todos los gradientes históricos, porque esta ruptura se expresa desde aspectos mitológicos. O sea, la encarnación de este problema del machismo, de la diferencia de la figura del hombre frente a la mujer, en lo místico se ve reflejado en el cristianismo. O sea, como Dios crea a Adán y a Eva, hay un personaje intermedio, pero eso está omitido, porque esa es la clave. Pero, o sea, ya estamos caminando a terreno pantanoso. Aquí se acabó la psicología. Entonces ustedes pueden integrar todos estos aspectos del árbol genealógico y diferenciarse de ellos, crear algo propio y párale de contar con esto de la individuación. Hasta aquí llega la psicología. Pero no es lo último, o sea, el proceso de individuación
a quienes les interesa esta cuestión de lo espiritual, o que se dicen espirituales, todavía queda un tramo más amplio, más cabrón y más peligroso, se advierte. O sea, porque para transitar únicamente por el discurso de lo humano y de lo social, fíjate cuántas trampas no hay. Que era lo que dice ayer, no puedo resolver esta vida y me quiero ir a otros lares. O sea, imagínate la complejidad que hay después, porque esto de lo que yo te estoy hablando ya está transitando de lo psicológico, llegando un poco más a lo místico, que fue como a lo que llegaba Jung. O sea, se salió del corralito de lo que Freud le decía que era la psicología, se quedaban en la cuestión de la psicosexualidad y los trastornos sexuales de la histeria y la neurosis, y ya, no, o sea, es como las perforadoras que hacen pozos, se tiene una profundidad, ¿no? Pero es que Jung, por los elementos que tenía, puede llegar más profundo, entonces perforó hasta llegar a la cuestión del inconsciente colectivo. O sea, imagínate tamaño taladro tenía el señor. O sea, porque esta ya es una cuestión, hasta aquí, todo lo lógico está entendido. Todo lo que entendemos de manera lógica, aprendido por lo social, termina hasta aquí. Del lado de lo místico para allá, la lógica ya no sirve. ¿Por qué? La manera de pensar que tenemos y de racionar las cosas está dada por la sociedad. A eso se le llama sujeto cultural. O sea, a lo mejor me libro de todo lo de la familia, pero me libré de la época. O sea, me liberé de pensar como me enseñaron a que tenía que pensar, a ver las situaciones estas normadas. O sea, quería abordar este punto para llegar al aspecto mitológico del machismo, desde otro paradigma. Porque aquí ya es una lógica no lógica, ya es una lógica irracional. Ya esta racionalidad no está dada por la sociedad. Por eso estos temas son muy complicados. O sea, ya cuando caminamos para aquel lado, ¿cómo haces entender a alguien que está polarizado en el aspecto racional, en una racionalización dada por lo social, aspectos simbólicos? O sea, el individuo debe de tener herramientas personales para traducir esos contenidos y entender lo no lógico. Entonces vamos a transitar hacia el lado místico. Papá Dios, que era hombre o que se le representa como una figura masculina, crea a Adán y a Eva. ¿De dónde crea a Eva? De Adán. O sea, para empezar, la figura de Eva no tenía todos los caracteres femeninos, sino que era un desdoblamiento de un aspecto masculino. O sea, es un aspecto femenino pero degradado por venir de un hombre. Entonces el designio que Dios le dio, vamos a verlo como papá, que su papá le dio, era que tenía que obedecer a Adán. Esa es la encarnación del amor romántico por el lado de la mujer, o sea, buscar su Adán, y del hombre, de tener ese aspecto machista, una mujer sumisa. Desde el lado mitológico. O sea, algo que quitó la Biblia, no recuerdo si venía en el Antiguo Testamento, pero después se quitó, pero sí venía, creo que en el Corán o en el Talmud, viene otra versión. Viene la versión que no está censurada. Porque bueno, o sea, para eso también después se creó el cielo y el infierno. Entonces, si tienen miedo a este pedo del cielo y del infierno, no se preocupen, no existen, van a reencarnar, en todo caso. O sea, no sé qué es peor, pero quítense ese miedo del infierno, que regresamos al infierno. O bueno, o sea, es que para eso es la individuación, si quieren.
la Biblia hablaba de la reencarnación. ¿Qué pasaba? Si tú me hablas que en 12 vidas, por ejemplo, transitando por cada signo zodiacal, yo tenía que encarnar diferentes aspectos, pues mejor me invento el cielo y el infierno y transito en una vida lo que me voy a aventar en 12 o en 6 o en las que sean. A través del miedo. O sea, porque este es un axioma muy viejo, decía Buda. El que quiere llegar a Dios se va a tardar 12 vidas. Y el que odia a Dios, solo una. Aguas con ese odiar a Dios. Cuidado con odiar a Dios. Entonces, en esta cuestión, los textos originales, Dios crea a Adán y a Lilith, que en otras lógicas conocía también como Kali, desde el aspecto oriental. Lilith o Kali. ¿Cuál fue la bronca que hubo ahí? Dios crea a un hombre y a una mujer. O sea, Kali o Freya, desde otra lógica, o Lilith, era una mujer, o sea, con todos los aspectos femeninos. O sea, no tenía el aspecto femenino degradado por salir de Adán. O sea, genéticamente no estaba degradada. Entonces, como ostentaba todas las virtudes, o sea, es el arquetipo puro de la mujer. Entonces había un hombre puro, digamos, porque después hay ciertos textos que hablan de que fue un show con Adán. Entonces tuvieron que dormirlo y varias veces y tuvieron que apendejarlo, digamos, de una manera comprensible para que fuera obediente a Dios. Entonces después de esto se degrada la figura de la mujer. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con Lilith? Dios le dice a Lilith que tiene que obedecer a Adán. Entonces, por ahí dice el mito que tenían que tener relaciones sexuales de una manera en el cual el hombre predominara a la mujer. Entonces, aquí ya hay un aspecto simbólico, hay que estar bien. Estamos hablando de un aspecto sexual y no hay que quedarnos con lo sexual únicamente en lo degradado. O sea, hay una situación de dominio plasmada en lo sexual. Únicamente Adán. Entonces Lilith se oponía al designio de su padre o de Dios y le decía, no, ni verga, güey. O sea, a ver, pero pues porque yo también, o sea, tenía un pedo así como, a ver, pues yo también quiero estar arriba, o sea, ¿por qué no podemos ser pareja? ¿Por qué no estamos parejos? O sea, porque tiene que resaltar la figura de tu cabrón, tu pinche consentido. Es bien curioso porque después vamos a ver este tipo de consentimientos, padre a hijo, o sea, hay que andar con el ojo pelón. Y a mí por ser mujer no me deja salir a la calle, que porque hay otros Adanes allá afuera. Entonces, de aquí ya el mito de Lilith ya se torna más complejo. Pero lo que pasa es que después se termina yendo con otro semejante tipo, Lucifer. Entonces tiene que ser el malo de la película. O sea, si Lucifer fue el que abrió los ojos de Adán y de Eva, o sea, pues es un símbolo de liberación. Pero Jung, cuando hablaba o cuando pretendía hablar del símbolo de Lucifer, se encabronaba. En el libro del arquetipo y la sombra de Jung, se le escucha ese coraje a Jung, porque dice, hablaría del arquetipo de Lucifer, pero debido a la decadencia de la época, o sea, fíjate cómo estamos, la gente no va a entender. O sea, fíjate qué tan cimentado está el dogma que no se puede perforar hasta llegar al tremendo símbolo que es Lucifer. Porque también es un símbolo degradado. O sea,
Si representamos simbólicamente a Lucifer o si lo buscan en internet, van a encontrar una figura que no es de Lucifer. O sea, porque esas son estrategias. O sea, si no lo puedo eliminar, lo deformo. Entonces, muchos cuando hablan de Lucifer y que son luciferinos y que no sé qué tanto ni saben. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, estamos hablando del arquetipo puro, sin imagen. O sea, si fue el que liberó a Adán y a Eva del designio, del destino que se les había dado, del designio de del padre a los hijos. O sea, fíjate que acá hay un padre solo. O sea, no hay una potencia femenina. Dios Padre crea. No hay una potencia femenina ahí. Entonces esto se va a plasmar en un inconsciente colectivo. ¿Cuál es la religión que predomina aquí? Si saben, no les platico. Es el catolicismo. Entonces, ¿qué símbolos son los que se están poniendo en alto desde el inconsciente colectivo? Prendan las noticias. A mí no me crean. Yo soy un marihuano que no fuma marihuana. Yo aquí... Prendan las noticias y observen. Entonces, ¿por qué se ve la realidad dada que tenemos? Porque eso es entendido desde las profundidades. Entonces, si yo me quiero liberar de eso, es una chamba que yo me tengo que aventar. O sea, encontrar mi potencia pura en lo masculino, o sea, y en lo femenino también. Encontrar la figura de la mujer pura. O sea, aquí el problema de cuando hablamos de Lucifer y de Lilith, Kali o Freya como aspectos, es que como no los podemos entender racionalmente, lo que va a pasar es que se van a degradar. Entonces por ahí va a andar gente diciendo que una mujer Lilith, que una mujer Kali debe de tener ciertas características. O sea, un aspecto, una potencia, lo traducen a una cuestión de personalidad, de ánimo y de a veces desde a situaciones de vida. No hagan caso a nada de eso. Que estamos hablando de potencias, no de características. Porque el aspecto degradado dice, bueno, si no puedo aprender el símbolo, entonces me comporto como para aparecer. Si quiero llegar por afuera, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que viene después de este proceso de individuación? Hacerle frente a arquetipos divinos, que es lo que les he estado comentando. No se trata cambiarles las creencias, ni... O sea, por eso no abordo estos temas aquí de manera profunda. Porque para bajar al infierno, a encontrar mi sombra o a reconciliarme con mi sombra, hay dos puertas. Una sí es y otra no es. Una es la correcta y otra es la equivocada. Entonces, y cuando yo desciendo a mis infiernos, lo hago por una puerta equivocada, enloquezco o me suicido o mato a alguien. O sea, eso es lo que pasa también cuando queremos transitar el infierno de otro. O sea, cuando yo llego al infierno de otro por la puerta que no es, o se vuelve loco, o te mata, o porque es un aspecto sombrío que no se ha integrado. Entonces, cuando transitamos por la puerta que sí es, encontramos la libertad. O sea, integro esos elementos que están en la sombra, o sea, los integro como parte de mí y los puedo utilizar como una potencia a hacer frente a todo lo que va a estar acá. Porque ahorita estamos hablando del individuo y está bien, se escucha bien padre.
pero va a haber un chingo de impedimentos, o sea, ese va a ser el tema de la siguiente semana. Los demás se van a convertir en el carcelero. Entonces ya pasamos a la lógica de al panóptico de vigilar y castigar. El otro ya no va a ser un amigo. Ya vas a empezar a preocupar. Oye, China, como que no, ya me preocupa eso de que no pretenda seguir con el designio de venir a crear árboles genealógicos o como les dicen, a tener una pareja bien, para tener una familia bien. O sea, que es venir a plantar árboles al mundo, árboles genealógicos. No importa si eres feliz o infeliz, o sea, tú ten una pareja, ten una familia y hay que con el ojo bien filoso. Entonces, todo lo que creamos puede ayudar a liberarnos. Si no nos quedamos atrapados en eso. O sea, por ejemplo, músicos que se suicidan. Escritores que se vuelven locos. Escritores que encarcelan por hablar, por escribir de más. O sea, ya estamos hablando, ya estamos llegando a esta parte social de vigilar y castigar. O sea, cuando alguien a través de su potencia creativa se está saliendo del corral de la realidad, hay que tenerlo, hay que vigilarlo o castigarlo. O sea, vigilarlo, comprarlo. Lo que pasa mucho con los actores, con los músicos, con los escritores. Te compro, te financio, pero pues acá está el dramaturgo, acá es el que te dice qué sale y qué no, qué se publica y qué no. Entonces, de todo lo que tú escribes, de todo lo que tú haces, vamos a degradar ciertos aspectos. O controlo, o sea, o vigilo y controlo, o castigo. Entonces, se ven muchas cosas interesantes en los lugares de castigo. Ese va a ser el tema de la siguiente semana. Las cárceles y los psiquiátricos. Nada más que cuando vemos los psiquiátricos, vemos como nada más hay una cosa. No, hay una variedad de cosas en los psiquiátricos. Lo más peligroso de los psiquiátricos está afuera, no adentro. Porque ahí es todo lo que este aspecto de la locura, de la realidad, no puede digerir. O sea, todo lo que el sistema ya quemó, a guardar. Porque eso confronta, porque la ciudad enferma, porque lo que llamamos realidad enferma, porque los estilos de vida que queremos enferman. Entonces cuando enferman, cara, guárdalo. Guárdalo aquí o guárdalo allá. Entonces es la otra forma. O sea, cuando alguien se está saliendo del huacal, que es lo que le pasa a, por ejemplo, le pasó a Jung en el sentido de que no es conocido. En psicología no se habla de Jung. De lo junguiano no se habla como, ni siquiera como que es psicología. Porque es la otra forma de castigar. Que quede invisible en la cultura. Ya no existe, entonces ya no podemos perforar, ya no podemos cuestionar en ese nivel de profundidad. Y a muchos otros, también a Wilhelm Reich, que era del tiempo de él, algunos otros personajes históricos que también han sido callados, a Tesla. ¿Quieres hacer cosas que afectan al sistema? Olvido. Ahí lo desahuciaron. ¿Cómo? Nadie lo apoyó, porque todo lo que quería innovar necesitaba mucho dinero. Entonces esto que creas, o sea, fíjate, puede servir para liberar a otras personas. O sea, ¿cuántos no se conectan a través de la música? ¿Cuántos comentarios no hay de, es que yo estuve pasando por un proceso de crisis y a mí me ayudó a sostenerme
O sea, yo apoyándome en la música de fulano, de mangano, puede transitar un abismo personal. O sea, hay muchos casos de personas de, sabes que yo estaba en una depresión terrible y a mí escuchar a estos me ayudaron a salir adelante. O sea, también este proceso creativo no únicamente te emancipa a ti, sino que ayuda a otros en ese proceso de orientación en su propia vida. No sé si hasta aquí hay algo que se quiera comentar. Porque, o sea, es lo mismo que pasa con Lilith. No la pudo controlar, castigo. Entonces Dios la envía fuera del Edén y se va con Lucifer. Históricamente queda mutilada, o sea. Y Lucifer, el símbolo de la libertad de ese drama, de ese sujeto dramático, queda, o sea, como no se puede eliminar, es barnizado, es deformada su figura a través del tiempo. Entonces en la versión de Papá Dios, pues tiene que ser el malo. Entonces ya no voy a ahondar en los arquetipos divinos porque está cabrón. Luego les truena o nos truena Cinderela y luego ¿para qué queremos? O sea, porque es lo que pasa cuando una persona no encuentra sus respuestas en lo humano, camina a lo místico. O sea, por la puerta grande, la mano derecha, se acerca a todos los ismos. Aquí al catolicismo. Se pegan a Papá Dios, se conectan a las altas tensiones de los arquetipos divinos, de los símbolos que se manejan en la iglesia. Y de ahí pueden tener hasta delirios misticoides. O sea, no es lo mismo lo que vive quienes van al templo y rezan desde su casa que los que forman parte de toda esta cuestión eclesiástica del Vaticano. Ya estamos hablando de otras cosas. Entonces hay personas que, inclusive aquí, que no están presentes, pero que hablan, o sea, cuando se hacen esta cuestión de las adoraciones nocturnas, todo ese tipo de ceremonias que se llevan en este tipo de nichos místicos tienen potencias, tienen energías y manejan esta cuestión de arquetipos divinos, pero de una manera, o sea, a través de rituales. Entonces aquí ya estamos caminando a lo místico. Entonces aquí ya muchas cosas van a ser irracionales, como que no tienen sentido, como que son raras. No se preocupen. Así es cuando pasamos ese umbral. Entonces aquí eso lo no lógico es más como qué sienten, qué les dice su intuición. Muchas personas que no encuentran las herramientas en influencias A y B en lo dado por lo social van a llegar a lo místico desde la cuestión de las iglesias, de los sismos para retenerlos, o si ya caminan más para allá, van a entrar en escuelas de misterio, en escuelas esotéricas, en el peor de los casos. O sea, cuando una persona que no ha resuelto este tránsito de lo emocional, de la cuestión, o sea, de toda la cuestión humana, y transita lo místico, queriendo encontrar respuestas para lo denso. Aquí hay ejemplos, aquí hay un caso de eso. Aquí hay un caso. Y es por eso. O sea, porque cuando mis elementos están fragmentados y yo busco en los arquetipos divinos a través de viajes con sustancias psicotrópicas, a través de algunas guías o de algún tipo de experiencias o de algún tipo de... O sea, como no hay un yo real, por los mitos históricos, o sea, que tienen un gradiente, o sea, una sinergia histórica encabronadísima.
¿Qué es lo que le va a pasar a la personalidad? Se va a fragmentar. ¿Qué es lo que le va a pasar a los aspectos anímicos, emocionales? Van a tronar. ¿Qué es lo que le va a pasar a la mente racional? Va a caer en lo irracional. Se va a reventar todo. Y aquí hay un caso. Consecuencia de este proceso. Porque todos los elementos humanos ya no se pudieron conjugar. O no se pudo traducir lo que había en lo místico, no lo pudo integrar aquí, o esos elementos. Entonces imagínate, si yo que soy un espejo, si yo que soy un cristal por lo frágil, me fragmento, me rompo en muchos pedazos y caigo en una sustancia densa, o sea, como la miel, imagina que muchos fragmentos de vidrio se sumergen en la miel. O sea, imagínate lo complicado que es reintegrar, hacer tracción desde todos los arquetipos, desde el mito en el cual quedó perdida la persona, unir esos elementos de vuelta. O sea, para empezar, ¿de dónde te vas a apoyar? O sea, la persona que se perdió debe de tener un elemento real desde el cual hacia empezar a hacer tracción y empezar a unir esos elementos. Entonces, imagínate rescatar esos fragmentos de cristal, o sea, que te van a cortar primero, y después cómo van a quedar para ensamblarlos. Así es de complicado este tipo de temas. Allá, ¿querían comentar? Bueno, es lo peligroso, o sea, lo que pasa, por eso este tipo de escuelas eran secretas. Pero como después empieza el boom de la New Age en el 2012, tiene más auge. No me voy a meter a esta cuestión del 2012 ni lo de la nueva era, pero hay un boom. Entonces, a ver, entonces pásale el micrófono porque no, para que oiga. Pero se pueden hallar respuestas. Si no se hallan respuestas en lo religioso, todo eso, como dicen, y luego me quiero refugiar en la cuestión mística, dice usted, ¿no? Y se hallan respuestas, pero pues no se toman tan acá que a la verga. Los viejos, ¿no? Sí se hallan, ¿no? Sí hay respuestas concretas, ¿no? Como que te alucinaste, cara. ¿Sí, no? Sí, es que mira, de lo que tú estás hablando es cuando lograste traducir. Tú lograste traducir, o sea, por eso tú dices, encontré respuestas, lo traduciste. O sea, pero si aquello a lo que te enfrentaste tiene más fuerza que tú en el sentido de que yo soy una persona que siento que no valgo nada, que viví mucha violencia, que, o sea, muy fragmentado, muy violentado en muchos aspectos, el hacer frente a esto va a ser mayor. Entonces, vamos a transitar por lo mismo que les dije hace rato. Aquello que pretendía liberar, me volví esclavo de lo que me liberó. Entonces, mucho por eso después se quedan en sectas, forman sectas. O sea, ya cuando no son de mano derecha, cuando son de mano izquierda, o sea, como ya no son la puerta grande, son la puerta chica, ya es irte a la casa de fulano, verse en el cerro, empezar a hacer cierto culto a cierto tipo de arquetipos que si no se conocen igual ahí se van a quedar. Por eso aquí la cuestión es cómo transitar sin que te traguen. Porque lo místico es aún más peligroso que... O sea, aquí hay un control en el sentido material, que te censuran, que esto, te golpean, te desaparecen. Allá la vigilancia y el castigo es otro nivel, son otros niveles. Entonces, ese es el riesgo. Por eso aquí durante un tiempo se quiso, yo daba cierto tipo de charlas del el cuarto taller,
donde profundizamos en estos aspectos, pero no se puede. Eso es algo que se tiene que transitar de manera personal, o si se hace de manera colectiva, tienen que ser personas que compartan afinidad en ese sentido, no en este, porque aquí el grupo de encuentro es aquí y no allá. Entonces eso es lo delicado. Entonces yo por eso procuro ser muy mesurado en aquello, porque si quiero traducirlos a todos los de aquí a elementos de allá, nos suena Cinderella y terminamos bailando solos. Entonces ese es el riesgo. Pero cuando uno tiene elementos que ya resolvió en lo denso, hace su propio tránsito en lo místico. En donde quieran, o sea, no significa que la religión sea mala, o sea, cada quien va a encontrar sus respuestas, pero cuando ya tiene un punto de apoyo, porque si no, pues se van a quedar atrapados ahí también. Y pueden ser muy felices. O sea, hay muchas personas, es lo que les pasó a muchos budistas, eh, pretendiendo el nirvana. O sea, se quedaron en un delirio místico. Pero pues eso es el nirvana, o sea, atrapado pero bien contento. Entonces, ¿qué es lo que se ostenta? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el último deseo del que no se pudo liberar? A lo mejor un budista no se liberó del deseo de alcanzar el nirvana. Preso de su deseo, sigue siendo deseo. ¿Hasta aquí quieren comentar algo? ¿Qué va a pasar con el individuo absoluto? El individuo absoluto es alguien que se puede hacer cargo de sí mismo en todos los aspectos. Es alguien que, conociendo todos los elementos que posee, llega a esta cuestión de lo que en psicología le conocemos como autopoiesis. O sea, en ese proceso creativo, yo me vuelvo mi propia obra. Yo hago de mí. Ya no estoy atrapado en lo que otros han hecho conmigo. Como yo ya recuperé varios elementos que hago conmigo. Entonces, sabiendo que toda información que yo utilizo, crear redes neuronales, modifica una cuestión genética, yo empiezo a controlar, empiezo a observar qué información estoy teniendo. Empiezo a ver mis ideas. Empiezo no únicamente a cuidar mis ideas, sino a elegir las ideas que yo quiero. O sea, el individuo absoluto tiene algo que llamamos autocracia, que es un término degradado y bien poco comprendido. O sea, la autocracia en el aspecto degradado se entiende como la ley de mis pelotas, porque se me hinchan. Entonces, cualquier persona que ostenta poner en alto cualquier deseo de sus núcleos fragmentados de los que habla Gurdjieff, lo va a llamar voluntad, libertad, y va a decir que se gobierna a sí mismo cuando está siendo traccionado por elementos que ni siquiera puede observar. Entonces únicamente hablamos de autocracia cuando ya se realizó todo este recorrido, o sea, cuando ya hubo un tanto, ya se unió, ya hay una postura. Entonces es alguien que se crea a sí mismo y que gobierna sobre sí. Ya no hay ley sobre él. Bueno, a mí se me hace bien interesante todo esto que dices, porque sobre todo creo que hay que tener bien en cuenta que en esto se va a tener que tomar un papel activo y lo que mencionabas ahorita, una postura sobre todo, porque de repente creemos que tomar postura nada más es
porque escuché algo como que me hizo sentido y entonces digo, ah, sí, y lo empiezo a repetir y como que suena bien chido, suena como que, ay, sí, ya lo estamos haciendo y no sé qué todo. Y de repente se queda en un nivel muy bajo. Me estaba pensando mucho en un ejemplo que ha pasado en estos días. No sé si ya vieron el comercialito este, no, o que bueno, fue como para el del conejito. Ya ni siquiera les dije qué, nada más, y ya sabían cuál. Y es un discurso que llega, que tiene su profundidad, claro, y que tiene su importancia, pero que de repente eh, nos quedamos, esto se va a pasar en unos días, o sea, ahorita sí es pobrecito, no, sí hay que hacer algo y es que está terrible que hagan esto, pero en lo que está a nuestro alcance hacer, no se está poniendo atención, o de repente nada más es por ratitos, en el ratito en el que siento culpa, el ratito en el que me siento mal, pero al rato le hablo a mis amigos para que hagamos una carne asada, ¿no? Entonces también discursos, porque hasta en cosas chiquitas, de repente me dicen algunas amigas así como, ya no, es que es complicado todo eso, porque como vivo con mi mamá y eso, dependo como de lo que ella prepare, cosas así, ¿no? Ok, entonces también en la forma en la que hablamos, en los discursos especistas, en este ejemplo, pues, hay mucha carga y hay una postura política que podemos tomar desde no suponernos como superiores a otra especie o poner ejemplos ridiculizando o haciendo menos a alguna especie de otra. También con los niños pasa. Tomamos como insulto que alguien nos diga que eres muy infantil, por ejemplo, y no nos damos cuenta que ahí hay un discurso adultocentrista, se dice. Entonces, creo que eso es parte también de las trampas que mencionabas y es súper importante que la tengamos en cuenta porque a veces creemos que por observar, como decías, o por darnos cuenta de cierta situación de mi vida, ya la hice y ya está bien chido y porque fui a terapia y ahí me aventé, no sé, 3 sesiones, ya soy súper consciente de toda mi historia de vida y claro que no, y la historia de vida sigue ocurriendo, ahorita estamos pasando más cosas y eso también hay que observarlo y estar todo el tiempo integrándolo y también cuestionándolo, porque no nada más porque en aquel entonces me di cuenta que era malo y ahora puedo observarlo diferente, ya es que está bien o ya es lo máximo que podemos llegar a alcanzar. Y ya. Yo creo que es el ideal. Gurdjieff advierte y amenaza que no todos lo van a lograr. O sea, esta cuestión de la decadencia, o sea, porque eso es la decadencia. O sea, soy consciente de esto, hago una publicación en Facebook visibilizándolo y todo regresa y todo sigue igual. Es la decadencia, o sea, porque cómo funcionan este tipo de acciones o de ecuaciones, o sea, esos son los resortes de los que habla Gurdjieff. O sea, como yo lo publico, es porque yo no soy eso, entonces como no soy eso, pues ya puedo hacerlo. Tengo permiso de quedarme en lo mismo, porque yo no soy así. O sea, yo no tengo tanta culpa como los que trabajan en la empresa haciendo este tipo de cosméticos. Entonces, ahí yo me recargo en ese sentido. Yo compro una pieza nada más, pero pues ellos fabrican en masa. O sea, ellos tienen más culpa. Ellos deberían de tener una postura política más fuerte que la mía. Entonces mi acción se limita a una publicación en Face y me quedo en lo mismo. O sea, porque es la misma actitud lúdica que mencionabas, o sea, que algo que se vuelve adversivo lo convierto en algo caricaturesco y ya, y así como que desaparece mágicamente. O sea, esa es la Guerra Fría que se sucede mucho en lo político. El caricaturizar a la contraparte, al contendiente, para que los otros ya no lo tomen en serio. Y la gente se compra esas cosas. O sea, te quedas con la figura deformada y caricaturizada de las situaciones. Pero esta cuestión de las cuestiones sociales son un arma de dos filos. Por eso que esta postura sea personal.
porque también se puede tomar, o sea, movimientos sociales con un fin político o determinado, pero con una buena causa. O sea, aquí dice no hagas cosas malas que parezcan buenas, y se hacen. O sea, pero aquí ya estamos hablando de psicología social y de todo un trasfondo. O sea, por ejemplo, no es lo mismo, es un ejemplo muy burdo, hablar del Black Lives Matters para visibilizar esta cuestión del racismo y del problema que es el uso de la fuerza excesiva de los policías, pues en general, pero también principalmente hacia personas negras en Estados Unidos. A que esto se vuelva un polo en el cual las personas negras tengan privilegios por encima de los demás. O sea, pero esto es una navaja muy delgada, porque también pasa. Entonces, cualquier cosa, ahora después los negros se vuelven intocables. Entonces ya igual nadie ni se les quiere acercar porque van a pensar que por el hecho de ser negro pretendo. Entonces, es una mancuerna que se polariza o de un lado o del otro. O sea, en esta cuestión del feminismo, o sea, se puede ir a un extremo de caer en un embrismo, cuando hay herramientas que ayudan a sacarte. O sea, en este proceso de herramientas súper chingona, o sea, pero en el aspecto simbólico. Aquí la cuestión es cómo yo transito por eso. Porque en el momento que se vuelve algo colectivo, se vuelve incontrolable. Entonces ya se vuelve una cuestión muy fuerte de la cual también nos podemos quedar atrapados. Entonces es observar constantemente lo personal y lo social. A ver, esto a quién le beneficia, a ver, esto para dónde va. Ya después empiezas a ver cómo este tipo de ingeniería social, o sea, a veces están hechas para que sigamos siendo maciosare. Unos contra otros. Los niños contra las niñas. O sea, mientras tanto, o sea, todas las situaciones que tienen a México, o sea, que en vez de mejorar, las mantienen en un status quo o empeoran lentamente. Ah, no, pero es que rayaron las paredes. Esas no son maneras, o sea, caemos otra vez, o sea, eso forma mucho parte del teatro social. No quiero hablar de política, pero las campañas políticas tienen puestas teatrales, yo no sé quién las haga. No sé si emerjan de lo colectivo y así salgan, o si son planificadas, porque tienen elementos que se apoyan en dogmas y en arquetipos, que yo nomás con ver digo, no, esto es pantomima. Por lo tanto, la respuesta no está ahí. Pero es que si todos empiezan a ver lo mismo, pasan cosas y luego se vuelven incontrolables. Entonces, para eso, observar, o sea, vigilar y castigar a quien pueda. Ah, no, está haciendo ruido este güey. Entonces, ¿qué es lo que pasa mucho de los que entran en la política? Los compran. Tú puedes tener muchísimo dinero y he sabido de personas cercanas, o sea, que ganan muy bien, nomás la ley del silencio. Aquí vas a ver cosas que te pueden hasta tronar. O sea, son cosas muy fuertes. Entonces, ¿cómo te lo remunero? O sea, de manera económica. Chitón. Entonces estás vigilado porque estás controlado. Porque él es el más peligroso, o sea, nadie puede saber más de cómo cambiar esta situación política, de todas las situaciones que están en la sombra del ánima nacional, que los que están en el sistema, o sea. Entonces por eso es mejor tenerlos controlados y si no se quieren controlar, castigarlos. O los jubilas de la vida antes de tiempo, los desaparecen. Pero eso es el camino de individuación. Es el individuo absoluto. Esta es una alternativa. Nada más.
Entonces que cada quien lo quiera y pretenda transitar por ello, va a tener que hacer frente a hablar ciertas situaciones. Bueno, soy Priscila y hoy que quiero hablar porque todo este tiempo pues no hablo mucho, entonces pues quería compartirles cómo me siento y espero que pues no sé la verdad que espero, pero solo es Ah, me pongo nerviosa, pero... Pero tú habías dicho que querías aprender algo aquí en las charlas. Sí, quería aprender a cómo convivir entre todos, que fuera una comunidad en realidad, porque es difícil convivir. No sé, hablaba antes sobre cómo dar amor, o sea, la importancia de los abrazos o de ciertas actividades que no vamos a realizar, o tal vez, ¿sí? ¿Abrazos gratis? Abrazos gratis. Y es todo, ahora dejo a mi compañero, Juan. Hola, yo soy John, buenas noches. Pues sí, dar amor, ¿verdad? Pero hablando de los arquetipos, como a veces también siempre estamos persiguiendo como un ideal y a veces también como no estamos tan mal, ¿o no? Pues, no sé, cantando. No, ya. ¿Vas a ser seria o vas a...? No, está bien. Pues no sé, hablar sobre cómo, pues un poco de cómo expresarte y cómo dejar fluir, o sea, porque muchas personas se cierran, no me permiten conocerlas como son, o sea, no me permiten llegar a tener una convivencia saludable, o se vuelve un poco brusco y solo quiero que sean amables, o sea, yo soy amable con ustedes y espero lo Muy mismo. bien. Muchísimas gracias, Priscila. Ok, muchas gracias. Es que esto que les comenta Priscila es algo que yo he venido compartiendo desde tiempos milenarios. O sea, la convivencia humana es complicada. O sea, y más cuando un conjunto de personas comparten el mismo lugar. O sea, que mi intención, o sea, era migrar a un modelo comunitario por muchas lógicas que planteé en determinados momentos. El problema aquí que esta misma dificultad humana de que aquí vienen personas de muchos lugares, de diferentes realidades, de diferentes formas de sentir, de hablar, de expresarse. Entonces cada uno viene buscando como sus respuestas. Entonces muchos pues a veces no se levantan de ánimo. Entonces a veces la dinámica interna oscila entre el vecindario y la comunidad. O sea, cuando estamos de buenas somos comunidad, cuando estamos de malas somos una vecindad y caemos en cuestiones de vecindad. O sea, pero entender que esta cuestión, o sea, es un tránsito personal. O sea, porque este aspecto comunitario del cual habla Priscila de una manera muy acertada, o sea, es algo que cada uno tiene que poner de su parte. Entonces también entender que el que a veces no se pueda, que el que a veces el compañero esté de malas y no quiere saber de nadie, que no quiere que se le acerque si yo quiero ir a darle un abrazo y simplemente pues, no está acostumbrado a lo mejor a recibir afecto de esa manera. O sea, yo también respetar esa parte. Entonces es algo que todos tienen que poner su granito de arena para eso. Pero eso es un ideal. O sea, eso se vuelve una entelequia. Es algo a lo que se tiene que aspirar. ¿A través de qué? Terapia.
O sea, autocuidado. ¿Cómo estoy yo el día de hoy? O sea, entonces, si llenamos este lugar de individuos absolutos, imagínate. Pero todavía estamos transitando por cuestiones personales. Entonces, de mi parte, sería todo. Muchas gracias. Un tema complicado, pero algo se queda. O si no, para hoy. O sea, a veces, en un futuro, me cae, me acuerdo, lo reencuentro de otra manera, lo reencuentro fuera de otras maneras. Entonces, muchas gracias.